Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí los veo a muchos alumnos conectados. Muchas gracias por estar, siendo sábado 6 de la tarde. Podrían estar haciendo otra cosa, reuniéndose con amigos, pero bueno, están capacitándose. Eso es espectacular. A mí me encanta y me pone contento. Así que bueno, eh, veo ahí algunos con el mate, Solange. Daniela, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos y también bienvenidos a los alumnos nuevos de esta clase que vamos a tener en el día de hoy, el curso de masoterapia, alumnos que se han inscrito incluso en el día de hoy y que bueno, van a poder ver esta clase en vivo relacionada a todo lo que es la parte linfática en sí. Va a estar muy buena porque va a haber algunas cosas, sobre todo desde el punto de vista clínico, que las van a tener en cuenta y que les va a servir a todos para, sobre todo, diferenciarse a la hora de trabajar con un paciente, porque van a tener herramientas nuevas que no cualquier masoterapeuta las tiene desde el punto de vista del abordaje al paciente, digamos. Entonces, eso me parece que va a ser algo muy bueno y un plus para cada uno de ustedes como terapeutas después, porque van a tener un abordaje mucho más amplio y más herramientas técnicas y también, sobre todo, que van a ayudar a que el paciente mejore su sintomatología, cualquiera sea en ese caso. Así que en esta parte lo que vamos a estar viendo es lo que es todo lo que es sistema linfático. Esta clase de hoy y la próxima, que va a ser, calculo, en 15 días, también va a tratar sobre el tema de edemas, sobre el tema de retención de líquidos, que es un tema que a mí me gusta mucho tratarlo, porque también es un área que el masoterapeuta puede abarcar siempre y cuando tenga herramientas necesarias para poder hacerlo y, y sobre todo también con seguridad a la hora de trabajar con los pacientes, pero siempre apoyándose del conocimiento, digamos. Así que eso es fundamental. Por eso vamos a estar viendo esta clase, que va a estar muy buena respecto a lo que es la parte linfática en sí, sistema linfático. Al principio voy a empezar comentando todo lo que es el sistema linfático, pero no me voy a extender mucho ni profundizar porque ya tienen eso en el campus, en uno de los módulos principales que hablan sobre este sistema, el linfático en sí. También, obviamente, van a tener que más adelante relacionar este sistema que es líquidos con la parte circulatoria, porque van de la mano, y con la parte urinaria. Es decir, son tres sistemas: el sistema urinario con los riñones, el sistema linfático con estos órganos que ya vamos a estar viendo en componentes como los ganglios, el vaso y los vasos linfáticos, y también el sistema circulatorio con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos tres sistemas van a formar como una especie de tridente, digamos, y van a manejar todo lo que sea líquidos en el cuerpo. El sistema circulatorio va a manejar los 5 litros de sangre que tenemos y el sistema linfático los 2 litros de linfa. Y el exceso de ellos, obviamente el organismo es muy sabio, va a tener que eliminar lo que no necesite a través del sistema urinario. Así que vamos a tener, como por así decirlo, una especie de triángulo con base superior, en donde en los dos extremos vamos a tener sistema circulatorio y linfático, y después estos van a confluir en el sistema urinario para eliminarse por esa vía. Así que va a ser fundamental después todas las técnicas que van a ir aplicando para eliminar retención de líquido. Cualquier cosa me van preguntando en el chat lo que quieran, así podemos ir comenzando con la clase. Después, si quieren, yo me voy a quedar unos
10 minutitos más, así me consulten cuestiones particulares si necesitan sobre algún tema referente a lo que es el campus, el manejo del campus, cómo escribirme para que les responda alguna consulta, si tienen inconvenientes a la hora de ingresar al campus con la clave, con el email, cualquier cosa me consultan, así los vamos solucionando desde aquí. Y si no, al email también no hay ningún problema. Así que bueno, vamos a ir comenzando con esto, que es la clase de sistema linfático. Me van a ir avisando por las dudas si se comparte bien la pantalla. A ver si... Perfecto, ok. Bueno, se ve bien la pantalla de la diapositiva en donde estamos viendo qué sistema linfático es la primera diapositiva que se alcanza a ver. Bien. Perfecto. Ok. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con esto? Entendiendo qué significa el sistema linfático. Es uno de los sistemas, como les decía, relacionado a lo que es la parte de líquidos. Y forma, junto con otros sistemas como el sistema muscular, circulatorio, esquelético, digamos, todo lo que viene siendo los sistemas propios del cuerpo humano, así que es uno de los más importantes, sobre todo desde el punto de vista de la defensa del sistema inmunológico. Ya vamos a estar viendo toda esa parte un poquito más adelante. Entonces, yo he tratado de simplificar un poco la definición, porque si buscan en internet hay muchísimas definiciones sobre el sistema linfático, pero he tratado de simplificarlo un poquito. Sí les quiero comentar, por si las dudas, alguno no comprenda algún tema en particular y necesite buscarlo después en Google, como sugerencia no vayan a Wikipedia, porque Wikipedia está hecho por la gente, digamos, así que es un diccionario comunitario. Entonces puede haber ciertos errores de los cuales yo he visto bastante, sobre todo en la parte de salud, y según Wikipedia tienen es como una especie de comisión o gente que es especializada y hace filtros para corregir ciertas cosas, pero yo he visto algunas cosas que me han llamado la atención con respecto a clasificaciones en, por ejemplo, sistema esquelético y otras cosas que por ahí no están muy completas o a veces incorrectas. Entonces, Wikipedia traten de eliminar si ustedes quieren saber información veraz sobre toda esta parte que es la parte de salud. Porque es un diccionario hecho por la gente y no siempre están corregidos los errores. Así que para tenerlo en cuenta eso. Entonces, ¿qué es sistema linfático? Conjunto de componentes, vamos a ir viendo después cada uno de ellos, que van interactuando entre sí para determinados fines. Y ya vamos a ver que el sistema linfático tiene muchas funciones, pero que después, en conjunto con otros sistemas, van a una función clave, que es la de la homeostasis o el equilibrio interno del cuerpo. Así que, por mencionar algunos componentes, porque hay más, tenemos los ganglios linfáticos, que referente a lo que es la técnica de drenaje linfático, que es la que utilizan las manos para eliminar líquido linfático excedente de una zona, son de los más importantes, digamos, a nivel componentes. Tenemos la linfa, que es ese líquido que les comenté al principio, que son 2 litros más o menos en el adulto promedio. Después está el timo, que es una glándula que le vamos a ver también, está ubicada detrás del esternón, justo aquí debajo del cuello, parte anterior. Tenemos el vaso, que es una estructura importante, sobre todo para lo que es reserva de sangre, y hay otros componentes que vamos a ir mencionando también, como las amígdalas y algunas cuestiones a tener en cuenta, sobre todo en esa zona, que es lo que es cuello, digamos, y garganta. Así que eso como para ir empezando, digamos, conjunto de componentes que tienen distintos fines, pero estos componentes están relacionados sobre todo a lo que es la parte de defensa. No se preocupen si no tienen, o si a veces voy un poco rápido, porque yo a esta clase, justo ahora esta, la estoy grabando, así que va a quedar subida en el campus en el transcurso del día de hoy o de mañana, ya va a quedar subida en el campus. Y por otro lado, a cada uno le voy a enviar por email las diapositivas en formato PDF para que las tengan también. Así que van a complementar las diapositivas con la clase que se está viendo ahora, que está grabada. Así que bueno, no hay problema. Entonces, ¿qué funciones tiene el sistema, chicos? Bueno, varias en realidad. Mecanismo de defensa, esa es una de las funciones más importantes que tiene,
sobre todo en estas épocas que vivimos con el tema de la pandemia. Como verán, este virus para el cuerpo es algo totalmente nuevo, por lo tanto no ha hecho los anticuerpos necesarios, entonces provoca distintos problemas en muchos sistemas del cuerpo, o sea que es multisistémico, pero sobre todo a nivel respiratorio, ¿no? También he visto que ha provocado problemas importantes a nivel digestivo en muchos pacientes, así que para que lo tengan en cuenta también, mecanismo de defensa sobre todo. Ok. ¿Qué otra función tiene? Porque ya vamos a ver que hay distintas células que trabajan en esta parte de defensa. Los linfocitos, los macrófagos, los eosinófilos. Cuando ustedes se hacen un examen de rutina, por ejemplo, y se hacen una extracción de sangre para después ver el conteo de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, estamos hablando específicamente de esa parte, de los glóbulos blancos. Así que esa parte ya la vamos a estar viendo en breve. Otra de las funciones es el mantenimiento del equilibrio osmolar. Osmolar, que tiene que ver con la parte de los líquidos. Así que todo lo que sea osmolar relacionado con ósmosis es relacionado a lo que es líquidos. Otra función, regulación de la concentración de proteínas. Ya vamos a ver cuáles son y por qué nos interesan a nosotros dentro de lo que es la masoterapia. Otra cuestión son la de recolectar la linfa. La linfa, sobre todo que estamos hablando, que en algunas zonas determinadas se puede acumular en cantidad, sobre todo en las manos y en los pies en algunos pacientes. Entonces se va a notar la diferencia entre un lado sano y un lado afectado, por lo tanto después vamos a tener que trabajar con técnicas de masaje ahí, que sobre todo son las técnicas de drenaje linfático. Y la función de eliminación de sustancias tóxicas vía urinaria o renal a través de los riñones es una de las funciones más importantes también. Así que van a notar cuando tengan que trabajar con pacientes y relacionado todo lo que es retención de líquido con drenaje linfático o las técnicas de masaje deplectivo, que ya en las próximas clases voy a ir comentando eso, van a notar que los pacientes tienen una propensión a, durante la sesión, querer, digamos, ¿cómo se puede decir? Acumular mucho líquido y querer ir al baño rápido, porque las ganas de orinar, digamos que es la micción, es bastante importante en estos pacientes, así que van a notar que cuando empiecen a trabajar con este tipo de pacientes, un signo clásico es el aumento de la frecuencia en las micciones. Micciones le decimos nosotros en medicina a la acción de orinar del paciente, así que son nombres técnicos. Pero que está bueno que lo vayan incorporando, digamos, al vocabulario cuando tengan que hablar con los pacientes. Siempre les comento a los alumnos. Profesor, Sí, sí, perdón. disculpe, ¿me podría repetir cómo se llamaba eso, esa sensación de orinar? Que la dijo recién, que no la escucho. Que dijo que era un nombre técnico. Sí, lo coloco aquí en mayúscula, en el chat. Micción con doble C. Ya, ya. Micción. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, es común cuando nosotros nos reunimos y hacemos revistas de sala con algunos colegas y tenemos que hablar sobre algunos casos de pacientes, en tono de broma a veces decimos, voy a tener que ausentarme de la reunión porque voy a ir a miccionar, sabemos decir. Y es en tono de broma, digamos, pero en el lenguaje vulgar común es orinar, digamos. Así que nosotros en medicina y en salud, en lo que es profesional de la salud como nosotros, estamos hablando de micción, ir a miccionar. Así que ese es el nombre técnico. Entonces, ok, seguimos con el tema micción. ¿Qué le estaba comentando? Esa es una de las funciones más importantes del sistema renal, pero que va a estar relacionada con el sistema linfático, sobre todo para la eliminación de líquidos. Es bien importante eso y es un signo característico, que el paciente tenga mayor frecuencia de micciones en el día, y es un buen signo, eso significa que está eliminando líquido excedente y estamos haciendo bien las técnicas. Así que empecemos con el primer componente, que son los ganglios linfáticos. Ya voy a mostrar unas gráficas para que se den cuenta de dónde se ubican y por qué son importantes. En internet, si lo buscan en Google, tiene un sinónimo que se llama linfonodos, pero comúnmente se les dice ganglios linfáticos, es lo más fácil y que lo que más buscan en internet es esa palabra, ganglios. Bueno, tiene forma como de almendra o una estructura medio ovalada y se le dice que es parenquimatosa
porque tiene un parénquima como una especie de cobertura, una doble capa, que tiene una capa interna en contacto ya con todo lo que es la parte medular o central, y también una parte externa, que ya vamos a ver. Esa capa externa tiene linfocitos T, que son linfocitos T de timo, y linfocitos B, que son linfocitos B de vaso. Bien, por eso B y T. Una viene de timo, que es una estructura que vamos a ver en breve, y otra viene de vaso. Así que también vamos a ver esa estructura en breve. Entonces, ya vamos a ver también las trabéculas y otras cuestiones, pero no voy a entrar tan en detalle eso para que nos podamos enfocar sobre todo en la parte clínica, que es analizar un edema en un paciente para saber si es linfático o si es de otro sistema, como el circulatorio o el urinario. Esto que están viendo en la pantalla es un ganglio linfático. Imagínense que el tamaño, como para que nos demos una idea de las proporciones y magnitudes, es como del tamaño de un granito de arroz. ¿Sí? Así de chiquito es, pero que muchas veces en los pacientes puede aumentar de tamaño y... Profesor, no se ve nada. ¿No se ve la imagen del ganglio? Sí, no. A ver, Está en la diapositiva 1, que es el sistema linfático. Eso es lo que se está viendo. eso es lo que se está viendo ahora. Ok, vamos a ver si lo corregimos aquí. A ver si esto de la tecnología hoy, bien interesante. ¿Se ve ahora? No, tampoco. Se ve mi cara seguramente. Vamos a ver. A ver, ahí voy a compartir toda la pantalla y vamos a ir directamente a... ok. Estamos en esta imagen. Ahora sí se ve, ¿no? Se ve la imagen del ganglio. Pues ya estoy compartiendo la pantalla directamente. Sí, Bien. se ve muy bien. Perfecto, ok. Bueno, en esta forma que yo comparto pantalla completa, a veces voy a ir salteando y pasándome a la parte de aceptar alumnos que están ingresando, pero yo creo que ya estamos casi todos porque hemos elegido una célula específica, una cantidad limitada de alumnos para que se permita la interacción. Así que eso está bueno. Entonces, bien, ahí tenemos la imagen del ganglio linfático. Esa imagen que ustedes están viendo ahí, se está viendo claramente las dos capas del ganglio, que tiene el tamaño de un arroz, como les decía, bien chiquitito. Entonces esa capa en color verde oscuro es la externa, y la capa interna, que también es esa con los linfocitos B. Esas uniones que se están viendo que convergen al sistema hacia la zona central se llaman trabéculas. Y lo más importante de todo esto es esos dos colores que ven en la imagen, que es la de color rojo, que es una arteria, y una vena, la de color azul. Por eso vean que el sistema circulatorio está relacionado con el linfático, porque esta estructura necesita de aporte sanguíneo, es decir, llega oxígeno a esta estructura para que sobreviva este componente, y necesita también eliminar residuos, por lo tanto elimina dióxido de carbono y va hacia el sistema venoso. Pero lo más importante de esto es que vamos a tener en esas trabéculas, en la parte externa, como unas flechitas que indican una dirección hacia adentro. Eso es cuando vamos a ver que en esas flechitas con dirección hacia adentro va a ingresar linfa, ese líquido linfático propio del sistema. Y también se va a eliminar linfa en esta estructura que estamos viendo, que está al lado de la arteria y de la vena. Por ahí sale, o sea que entra linfa al ganglio, se filtra la linfa, es decir, este ganglio va a funcionar como una especie de purificador, digamos, va a dejar lo que es importante para el cuerpo, y lo que no es importante lo va a ir eliminando a través del sistema urinario. Así que imagínense que el ganglio linfático es una especie de filtro o purificador de toxinas, ¿bien? Entonces nosotros, cuando tengamos que trabajar con pacientes para eliminar retención de líquido, ese líquido que vamos a ir llevando hacia los ganglios, se va a ir eliminando lo que no sirve para el cuerpo, y lo que sí sirve lo va a retener, y obviamente se va a tratar de distribuir esa linfa en otras zonas corporales. Por lo tanto, el objetivo final de las técnicas de drenaje van a ser eliminar la cantidad de líquido linfático
y se va a empezar a formar de vuelta esa zona, por ejemplo, la mano o el pie, va a quedar un poco más normal desde el punto de vista del tamaño, no va a quedar tan hinchado, digamos. Así que eso, imagínense, es la parte más importante de todo esto que es el sistema linfático, los ganglios, porque van a funcionar como filtro. Eh, Ahí vemos en esta imagen el cuerpo humano, por lo menos tronco superior, en donde ya se ve la ubicación, dónde están los ganglios por lo general. Tenemos en la zona del cuello, por arriba de la clavícula, que se llaman ganglios supraclaviculares, también hay ganglios por debajo de la clavícula, y sobre todo hay muchos en la axila y en la zona de la ingle. Así que esas dos zonas, axilas, tanto derecha como izquierda, y también la zona de la ingle, van a ser zonas a donde vamos a tener que trabajar los ganglios para activarlos. Ya van a ver más adelante cómo funciona esa técnica de drenaje linfático, que es muy interesante. Entonces, ya vayan imaginándose que en esas zonas están concentrados los ganglios linfáticos, que en salud se les dice zonas de drenaje o zonas de vaciaje, así se les sabe decir. Así que bueno, para que ya vayan teniendo en cuenta la ubicación. ¿Cuáles son las funciones? Como decíamos, ahí está mal escrito, lo voy a tener que corregir, ganglios en realidad. Bueno, defensa y la parte inmunológica sobre todo, el filtrado de la linfa, que yo les decía recién, y bueno, tienen que ser activados previamente con las técnicas de drenaje linfático. Más adelante van a ver que hay distintas técnicas para activar estos ganglios. Tiene que ser una técnica. El drenaje linfático es muy interesante porque tiene una metodología de trabajo y una serie de pasos a seguir. A, B, C, D, E, bien, por dar un ejemplo, o 1, 2, 3, 4. No podemos hacer el 1 y pasar al 4. Hay que hacer sí o sí el 2 y el 3. Y tampoco se puede empezar por el 2 sin antes hacer el 1. No sé si se entiende, tiene que ser metódico. Entonces, por eso la técnica es buena, porque tiene un sistema, una forma de empezar y se garantiza el resultado, porque no hay forma de saltearse pasos, porque está muy bien explicada, digamos, y muy bien estructurada la técnica por sus precursores, ya vamos a ver quiénes son. Entonces, re interesante esa parte. ¿Cuál es la otra estructura o componente del sistema linfático que son re importantes? Son los vasos linfáticos, porque estos son los que van a llevar la linfa directamente en conexión al ganglio. Entonces, si no hay esa conexión, difícilmente llevemos la linfa en exceso para eliminarla por vía urinaria. Así que están en todo el cuerpo y van, digamos, paralelos a los vasos sanguíneos. O sea, si hay una arteria, al lado hay una vena y al lado también hay un vaso linfático. Sí o sí siempre es así, tienen una misma dirección, digamos, recorren las mismas zonas. Así que la función principal es transportar la linfa. Y van a ver que tiene una especie como de válvulas por dentro que hacen que tenga una dirección específica la linfa en cuanto a al trayecto que sigue, cómo es la corriente de la linfa. Así que les va a quedar mucho más claro con esta imagen. Fíjense ahí estamos viendo el cuerpo humano en general, sin ver todo lo que es los miembros inferiores, pero para que se den una idea, está ramificado todo lo que es los vasos linfáticos, estos vasos de color verde que estamos viendo, todo eso es parte linfática. Lo que se ve en color azul es la parte venosa y aquí no se está viendo la parte arterial, pero estamos viendo venosa y linfática. Así que fíjense qué lindo entramado que hay ahí de una red interconectada que hace que esta linfa circule constantemente en el cuerpo, pero siempre en una misma dirección. ¿Por qué digo una misma dirección? Porque van a recorrer los vasos linfáticos en una dirección ascendente, o sea, de abajo para arriba. Siempre va a ser la misma dirección. Pasa lo mismo con las venas, con las venas del sistema circulatorio. Pero ven la flecha, esa flecha siempre va a ser la misma, nunca la linfa va a retroceder desde el punto de vista fisiológico, o sea, hablando en un paciente normal, sano, la linfa siempre tiene que seguir de abajo para arriba, gracias a las válvulas. ¿Por qué? Porque las válvulas se van a abrir y la linfa va a subir. Y después esa válvula se va a cerrar de forma automática y la linfa no va a retroceder, no va a hacer un reflujo. Pero muchas veces sí vamos a ver en pacientes determinados
no necesariamente enfermos, que van a tener fallas a nivel de esas válvulas. Y esa válvula, en vez de cerrarse para evitar que se estanque la linfa, va a quedar abierta. ¿Bien? Eso pasa, por ejemplo, en las pacientes embarazadas. Eso es normal, que se acumule líquido linfático, sobre todo en las etapas más finales, digamos, al octavo, al noveno mes de embarazo. Es normal que haya linfa acumulada y es normal que se hagan drenaje. Así que en ese tipo de pacientes es muy común que haya exceso de líquido linfático. Y también en pacientes que se hacen cirugías, o sea, en los postquirúrgicos, sobre todo en pacientes que le han incorporado o introducido algún tipo de prótesis, eh, es normal porque el cuerpo va a notar algo distinto en el organismo y va a tratar de rechazarlo. Por más que ese elemento no sea nocivo para el cuerpo, por ejemplo una silicona o por ejemplo una prótesis de cadera que tiene material de titanio, nunca el cuerpo los va a rechazar, salvo algún caso particular, pero al principio es normal que el sistema linfático reaccione y los ganglios también reaccionen, se hagan un poco más grandes, duelan y se ajunte líquido. Entonces se va a hinchar una zona y eso es clave porque nosotros lo vamos a poder detectar rápido. Entonces, ese es un vaso linfático, chicos, así tal cual, con sus válvulas internas. Y la dirección de la linfa siempre va a ser de abajo para arriba, o sea, ascendente, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja que tiene el sistema linfático con respecto al sistema circulatorio? Que no va a tener una bomba que contraiga y que relaje y siempre circule la sangre, por ejemplo. Esa es la ventaja que tiene el sistema circulatorio. Pero el sistema linfático no va a tener un corazón que impulse eso. ¿Cuál es la función clave para que esa linfa siga circulando? Bueno, la contracción y la relajación de los músculos, ¿sí? Así que eso es clave para que lo entiendan también. Ya vamos a ir entrando en detalle en esa parte. Entonces, para hablar de la linfa, vamos a ver que es un líquido muy, muy interesante porque es transparente, no tiene pigmentos y más o menos son 2 litros en el adulto. Tiene proteínas, lípidos y leucocitos, que son los glóbulos blancos, así que es todo función de defensa. Y se forma por exceso de plasma sanguíneo, porque recordemos que la sangre, más adelante cuando veamos sistema circulatorio, tiene una parte sólida y una parte líquida. Esta parte líquida vendría a ser el plasma sanguíneo y la parte sólida son los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas, digamos. Pero bueno, aquí para que vean la linfa es, digamos, ese líquido que se va a ir acumulando en una zona por X motivo que ya vamos a ver cuáles pueden ser. Entonces, eso para decir sobre estas estructuras. Hemos visto ganglios, hemos visto linfa y hemos visto vasos linfáticos. Ahora vamos a ver el timo. El timo, que es una glándula también, que ya van a ver tiene muchas funciones, pero sobre todo de defensa. Y está detrás del esternón y tiene una forma como de almendra también. Tiene linfocitos T y sintetiza una hormona. Por eso es una glándula que se llama timosina. Esta hormona tiene la función de maduración, madurar linfocitos T a linfocitos B. Bien, eso está explicado también en el campus, en el mismo, bueno, en todo lo que tiene que ver con los manuales que ustedes descargan, está bien explicado ahí. Por eso yo prefiero ir a la parte más clínica y de los casos que vamos a ver fotos de pacientes con edemas, para así se den una idea general de cómo es esto. Entonces, timo, ahí van a ver la imagen, fíjense ahí la imagen que vemos, esa glándula bien chiquitita, casi como el tamaño de una almendra, así tal cual. Está justo detrás del esternón, ese hueso que vemos ahí como de forma casi triangular, las 2 clavículas hacia los lados, bueno, ahí está el timo, ¿sí? Una estructura bien interesante, sobre todo en el recién nacido, tiene un tamaño bien grande, porque el recién nacido, recuerden, tiene que de alguna manera empezar a desarrollar su sistema inmunológico, entonces esta glándula es bien grande en tamaño y bueno, después se va achicando a lo largo del tiempo, entonces queda como el tamaño de una almendra. Otra estructura para nombrar dentro del sistema linfático, el vaso, que se ubica en la zona izquierda del paciente, se llama hipocondrio, esa zona. Más adelante, cuando veamos técnicas de masaje digestivo, vamos a empezar a explicar sobre todo
lo referente a las zonas del abdomen, porque son 9 cuadrantes. Y bien interesante esa técnica. Entonces, el tema del vaso tiene una función que es la de destruir glóbulos rojos viejos, o sea, glóbulos rojos que ya no funcionan. Para los que ya han visto sistema circulatorio, recuerden que los glóbulos rojos transportan oxígeno a través de la hemoglobina. Y una vez que dejan o depositan ese oxígeno en una célula, en un tejido, ya no tienen otra función. Entonces, no es, digamos, no es una función específica del sistema circulatorio que un glóbulo rojo esté dando vueltas en el organismo sin un componente como una molécula de oxígeno. Entonces, alguien tiene que eliminar esa estructura para que no se acumule más cantidad de sangre y siempre tengamos los 5 litros. Entonces, eso hace el vaso, eliminar esos glóbulos rojos que ya no sirven, que ya han depositado oxígeno, porque si no se va a acumular mucha sangre y necesita sí o sí ese valor normal que son 5 litros. Y un poco de reserva también. Así que mantiene la reserva de la sangre. Es clave el vaso también en esa función. Ahí está la imagen. El vaso que tiene como una forma de riñón. ¿Bien? Esa es más o menos la forma que tiene. Así que se ubica en esa zona, cubierto por las costillas, sobre todo las costillas flotantes, que son las 11 y las 12. Así que esa es la función del vaso y la ubicación sobre todo, casi relacionándose con el vértice del hígado que están viendo ahí también en transparente. Así que esa es la ubicación del vaso. Es parte del sistema linfático. ¿Bien? Ok, vamos a otra estructura. Las famosas amígdalas. Tiene un nombre también un poco más rebuscado, más técnico, que se llaman tonsilas. Por eso en internet si lo buscan va a ser un sinónimo, lo más común es amígdalas. Es de tejido linfático, función de defensa, y forman en su conjunto una forma como de anillo o de círculo, que es la primera defensa que tiene el cuerpo para cuando ingresa, por ejemplo, el aire a través de la respiración bucal, ¿sí? Así que hay varios tipos de amígdalas, pero fíjense en esta imagen, chicos, para que les quede claro. Ahí tenemos la zona, si miramos la boca específicamente, en una vista frontal, vemos las amígdalas linguales en este caso, porque hay varios tipos, amígdalas linguales, tubáricas, palatinas, pero aquí se ven las linguales que son las que se saben afectar con frecuencia cuando el paciente está con defensas bajas y ha contraído alguna bacteria o algún virus y se les inflaman las amígdalas. Y eso se llama amigdalitis, porque se inflaman las amígdalas y seguro alguien lo ha tenido. Sobre todo, ¿saben en qué caso se da mucho? En pacientes que trabajan en call centers, que utilizan mucho la voz y hablan. Ellos tienen una característica propensa a hacer inflamaciones de amígdalas, las amigdalitis. Así que, viendo de perfil al paciente, vemos que hay una línea recta que une estas 4 tipos de amígdalas. Y si vemos de frente, forman una especie como de anillo, ¿sí? La mayoría de los pacientes que hacen 3 o 4 amigdalitis por año, a la larga terminan operándose y sacándose esas amígdalas que saben aumentarse de tamaño. Pero siempre el organismo compensa, así que no es que si el paciente se opera las amígdalas y se las saca, pierde un poco de defensas. Sigue con las mismas defensas, digamos, el cuerpo lo compensa. Eso para comentar porque me han preguntado muchos alumnos, me han dicho a veces, yo tengo las amígdalas operadas, ¿tengo menos defensas ahora? No, siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que vas a tener, en ese caso, una compensación respecto a las otras amígdalas que trabajan prácticamente el doble, pero se compensa igual, así que no pasa nada con eso. Miren esta imagen, a los que les llama un poco la atención esta parte y por ahí les da un poco de impresión, bueno, traten de verla rápido, pero les voy a mostrar la imagen. Eso que vemos ahí, la garganta de un paciente, con la úvula, que es la campanilla desviada hacia el lado derecho, en este caso del paciente. Pero claramente se ven las amígdalas linguales que están en la base de la lengua totalmente inflamadas. O sea, es claro cómo se ve en la foto que están hinchadas. ¿tá? Esta es una inflamación clásica en donde esas partes blancas que se ven son las placas bacterianas. ¿sí? Lo que sabe hacer el médico muchas veces es un hisopado. Aplica un hisopado y empieza a sacar esas partes blancas para que mejore el cuadro clínico del paciente.
Pero claro, es un paciente con dolor de garganta que toma algún tipo de medicamento para desinflamar, y que obviamente va a tener muchas veces, en algunos casos, fiebre también. Cuando traga, cuando come algo, también le genera dolor. Así que un cuadro clínico bastante complicado, pero que puede durar 4 o 5 días. Así que es bueno tener en cuenta también esto, porque si ustedes reciben un paciente que tengan que hacerle drenaje linfático, eh, pregúntele también a la hora de la clínica y a la hora de hacer la ficha clínica, cómo es el tema del dolor de garganta, porque si todavía está con una amigdalitis, es difícil que le apliquemos las técnicas de drenaje linfático, sobre todo cuando tenemos que activar ganglios en la zona del cuello, que al paciente le va a molestar. Así que lo mejor va a ser que ese cuadro clínico de inflamación se reduzca y que el paciente venga sano desde el punto de vista de la garganta, porque va a seguir con retención de líquido. Entonces, mejor que esperemos si tenemos un paciente así. Así que esa es una amigdalitis clásica, para que se vayan dando una idea de cómo va este tema. Entonces, como yo les decía, así haciendo un resumen de esto que es el sistema linfático, mecanismo de defensa, esa es la función clave. Y sobre todo porque estamos hablando de glóbulos blancos. Así que ahí tenemos una lista de cuáles son esos glóbulos blancos. Tenemos los linfocitos, los macrófagos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y los neutrófilos. Cada uno de estos tiene una función particular. Es como si fuese que es una célula que cuando capta que en el organismo ingresa algo nuevo, si es un virus, hay una célula específica para ese virus. Si es un virus nuevo, como este del COVID, no hay una célula específica que lo ataque, por lo tanto ese virus se disemina y empieza a provocar trastornos diversos. Pero para eso están las vacunas. Pero si es un virus que ya conoce, esa misma célula va a encapsular a ese virus y va a evitar que se propague. Entonces no va a afectar a otros sistemas. Así que si ingresa una bacteria, hay una célula específica para eso. Si ingresan hongos, una célula específica va a estar cubriendo y encapsulando ese hongo para que no se disemine. Cada uno tiene su función, ¿bien? Y para darles un ejemplo, los macrófagos son los últimos que llegan a ese foco de infección. Son los que llegan para barrer, por así decirlo, lo que ha quedado de resto a nivel de infecciones, digamos. Si hay una bacteria y a esa bacteria se le empieza a encapsular con determinadas células, si algo queda en el medio, como un resto, el macrófago se encarga de terminar barriendo todo, por así decirlo. Así que los macrófagos son los últimos que llegan a una zona de lesión, ¿bien? Esto como para tener una entrada de lo que viene siendo la parte sistema linfática. Así que fíjense que respecto a lo que es edemas, si algo falla en este sistema linfático, por ejemplo, que fallen las válvulas de los vasos linfáticos que vimos, o que fallen los ganglios y no estén filtrando y se acumule líquido linfático en una mano, en un pie, en un paciente, vamos a empezar a ver bastantes cuadros clínicos con hinchazón en un paciente. Se les hinchan los pies, se les hinchan las manos, y a esa hinchazón, a esa retención de líquido, nosotros en salud le decimos edema. Bien, le decimos edema. Y ese edema va a tener un color muy característico en determinados sistemas. En el sistema circulatorio el color va a ser un poco cianótico. Cuando yo digo cianótico es el color medio azul o tirando a morado o violeta. Bien, si es del sistema urinario, el color va a ser más tirando a un color perla o un color medio amarillento, ¿sí? Pero si es un sistema linfático, el color va a ser muchas veces normal de la piel o tirando a marrón oscuro, o sea, la piel se va a poner un poco más oscura en esa zona edematizada, ¿sí? Hinchada con retención de líquido. En las etapas agudas de las primeras 24 a 48 horas, va a haber dolor en la zona hinchada, ¿bien? En la zona edematizada sí va a haber dolor. Pero muchas veces en una etapa crónica, cuando ya ese edema, estamos hablando de semanas o de meses, no va a haber dolor. O sea, ustedes van a ver un paciente con los pies hinchados, pero que no le va a doler. Bien, eso es una característica del sistema linfático. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Que la vamos a ver ahora en unas fotos. Signo de Godet positivo. Ya van a ver de qué se trata. Yo eso no lo voy a comentar ahora, pero para que ustedes vean de qué se trata el signo de Godet y cuándo es positivo. Son unas técnicas que utilizamos con las manos
para saber si el edema es linfático, circulatorio o urinario. Porque si es linfático, vamos a hacer técnicas de drenaje. Y si es urinario o circulatorio, las técnicas son otras. Se llaman masajes deplectivos, ¿sí? No masajes de drenaje linfático. Es distinto, así que cada una tiene su abordaje. Muchas veces ese edema va a estar frío, o sea, lo van a tocar a esa zona hinchada y va a estar con frío, más frío que el de lo normal con respecto a otras zonas del cuerpo del paciente. Y por lo general van a estar en las manos y en los pies. Así que fíjense esta imagen. Aquí vamos a ir viendo ya distintos cuadros clínicos. Por el lado derecho, en este caso izquierdo de cada uno de su pantalla, vamos a ver este paciente con los pies y todo lo que es zona de tobillos hinchadas. O sea, se nota claramente el edema, que incluso llega hasta las rodillas. No sabemos cómo están las manos del paciente, pero a priori estamos viendo que este edema es linfático y está enfocado sobre todo en los miembros inferiores, en las piernas y en los pies. Ya vamos a ver después en breve. A priori aquí no sabemos la temperatura tampoco porque no podemos tocar, pero por lo general si aplicamos signo de Godet y nos da positivo, lo más común es que sea linfático. Ya vamos a ver qué significa eso de signo de Godet. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos que el paciente que tiene la remera de color rosa, la paciente en este caso, tiene el lado derecho afectado. Se nota claramente, digamos. Entonces, lo más probable es que esta paciente haya tenido o algún tipo de cirugía que haya afectado la zona ganglionar de las axilas, de la axila derecha. Vamos a ver que hay distintos casos ahí, pero que está enfocado sobre todo en el lado derecho del paciente. El lado izquierdo lo tiene sano. Y después vemos la imagen de abajo con las dos manos, con los puños cerrados del paciente, también inflamados. Así que cuando son más leves, es bueno ver si las zonas de los huesos, por ejemplo, ahí a nivel de los nudillos, se empieza a notar menos, así que hay líquido en esa zona. Entonces ahí tenemos claramente una imagen de lo que son los edemas, frío sobre todo. Fíjense aquí el miembro inferior izquierdo del paciente, o sea, la pierna izquierda con el tobillo, el pie, todo hinchado. Probablemente esté frío y no sabemos si le duele o no, porque tampoco le hemos preguntado al paciente desde hace cuánto tiempo tiene este líquido linfático acumulado. Pueden ser semanas, meses o puede ser 24, 48 horas. Así que ahí no sabemos tampoco. Eso hay que agregarle más consultas al paciente y preguntas para saber un poco más. Eso es un edema también. ¿Qué otra cosa vemos ahí? Bueno, miren esa imagen. Bastante importante, ¿no? Porque aquí no sabemos a priori si el edema es linfático o si es circulatorio, porque también estamos viendo un color medio tirando morado oscuro o cianótico, así que puede ser una combinación. Se pueden dar los dos tipos de edema en un paciente, o puede que tenga también un problema de tipo flebológico por las venas, puede haber una flebitis ahí, o sea, muchas cosas. En estos casos en particular lo mejor es derivar al paciente y no atenderlo, porque son casos muy, muy extremos en donde aplicar técnicas de masaje, sobre todo de drenaje linfático, al paciente le va a hacer daño. Imagínense incluso, si se fijan bien en la imagen, tiene como unas partes del lado derecho del paciente como lesionada la piel. Entonces ya se imagina que las técnicas van a ser contraproducentes ahí porque hay focos de lesión a nivel de la piel y no es bueno. Entonces en estos casos lo mejor es que se haga ver con el flebólogo o con otro profesional que trate sobre todo la parte de circulatoria, porque lo más probable es que tenga un problema primero ahí y que se resuelva eso y después trabajarlo con drenaje. Siempre el trabajo es interdisciplinario, así que este caso es muy, muy particular. Miren esto. Esto es lo que yo les decía, chicos, del signo de Godet, que nos dice sobre todo si el edema es linfático, ¿sí? Para poder aplicar técnicas de drenaje. O sea, nosotros le vamos a aplicar presión a la zona hinchada y si nos queda la marca, ¿bien? Y queda por mucho tiempo, por ejemplo, cuestión de minutos, y que no, y esa marca, es como si fuese que el edema es como una plastilina. Nosotros hacemos presión y la marca queda, y no vuelve a la normalidad, digamos, o capaz que demora mucho, minutos inclusive. Entonces,
Es un signo de Godet positivo, que nos está diciendo que hay líquido linfático. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Que veo que ahí activaron el audio. Yo, profesor, era para consultarle cómo se llamaba esa técnica que le apretaba a usted. Godet, técnica o signo de Godet, con G. Ya, Godet. Así. profesor, gracias. No, de nada, así tal cual, signo de Godet. En este caso el signo de Godet es positivo. Es negativo cuando hacemos presión y rápidamente vuelve a ponerse normal la piel. ¿Sí? Así que se imaginan en estos casos sobre todo, cuando se da como signo positivo es porque el paciente no solo que tiene un edema linfático, sino que el edema es crónico, o sea, lo tiene hace varios días o semanas, ¿sí? Porque cuando es agudo, por lo general demora un poquito menos en volver a la superficie y sobre todo al paciente le duele. Pero en estos casos lo más común es que no le duela al paciente esa presión. No le va a doler, así que no se preocupen, no le van a causar dolor, pero es bueno que hagan presión para saber si estamos hablando de un edema linfático. Miren esta otra imagen, aquí en el nivel de los pies, o sea, el terapeuta claramente ha generado presión con los 4 dedos de la mano. O sea, está clarito ahí la imagen de los 4 dedos, exceptuando el pulgar, pero se ve clarito que ha aplicado presión y el signo de Godet es positivo. Tengan en cuenta que este tipo de pacientes con estas sesiones que se hacen de drenaje linfático son pacientes que vamos a tenerlo a largo plazo. Difícilmente en 3 o 4 sesiones se pueda reducir el edema de forma considerable. Capaz que necesita 10 o 20 sesiones. Son a largo plazo y son sesiones de todos los días por lo general. Así que para tener en cuenta también eso, para comentarle al paciente sobre todo los tiempos de trabajo. Ok. Miren esta imagen para Perdón, que... maestro. Sí, Perdón, maestro, interrumpo. sí, diga. Maestro, Sí, ahora estoy escuchando. perdón, quería preguntar, en este signo de Godet, ¿existe alguna escala para calificar qué grado de edema tiene? No, pero lo que podemos hacer es utilizar cierta escala que es más subjetiva, ¿No digamos. existe una escala tipo Glasgow o algo así? No. Lo que sí ¿Perdón? no existe una escala Perdón, no le estandarizada. escuché. Sí, ahora se escucha mejor. Ok. Bien. No existe una escala. Sí, ya, gracias. No existe una escala. Ok, sí, eso es todo, gracias. Perfecto, no existe una escala estandarizada. Lo que sí podemos hacer es determinar, digamos, a grandes rasgos que si hacemos presión y la marca queda, mientras más demore en volver a la superficie, más crónico ha sido ese edema, o sea, más tiempo lo ha tenido el paciente. Eso sí se puede comentar, pero no hay una escala específica que nos pueda decir con respecto al tiempo o a la gravedad si ese edema, digamos, tiene cierta particularidad con el tema de la medición, digamos. No se puede cuantificar específicamente. Lo único que nos dice el signo es si es linfático o no. Así de simple, porque en los edemas relacionados con la parte circulatoria, cuando el paciente tiene problemas circulatorios, o en los edemas relacionados con la parte urinaria, cuando el paciente tiene problemas a los riñones u otra estructura relacionada a eso, el signo de Godet no nos da positivo nunca. Nosotros vamos a hacer presión y va a volver a la zona normalmente rápido. Y en el circulatorio lo mismo. En el linfático es lo único en donde nos dice si es linfático o no el Godet. ¿Tá? Eso para comentar. Aquí en esta imagen, en donde estamos viendo la glándula mamaria, todas esas estructuras en color azul son los ganglios linfáticos y están sobre todo en las pacientes cuando notan cierto dolor en la zona mamaria relacionada cerca de la axila, es como que los médicos sobre todo hacen una división a nivel de la glándula mamaria, es como que la dividen en 4 cuadrantes, como que hacen una cruz y esa cruz en el centro pasa por la zona del pezón. Entonces lo va a dividir en 4 cuadrantes a la glándula mamaria y el cuadrante súper externo es el que está relacionado con la zona de la axila. Entonces, sobre todo cuando los ganglios están aumentados de tamaño en esa zona y también se ponen un poco duros y con dolor,
es bueno que la paciente se haga ver para descartar algún tipo de lesión un poco más severa, digamos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces esos ganglios pueden estar afectados y puede provocar alguna lesión más grave o un tumor o un cáncer. Entonces, cuando se detecta que hay eso, se los extirpa. Entonces, fíjense en esta imagen, ahí lo que estamos viendo en esta zona, a esta paciente, lo que se le ha hecho es eliminación de ganglios linfáticos del lado izquierdo y también se le ha sacado probablemente la glándula mamaria en su totalidad, digamos, no de forma parcial, sino completa. O sea que ustedes están viendo esta paciente que se le notan incluso las costillas del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? No solo se le ha sacado la glándula mamaria, sino que también se le ha extirpado los ganglios afectados. O sea que esta paciente no tiene ganglios en la zona izquierda. Por lo tanto, se le hinchan de forma frecuente en los brazos, en este caso el brazo izquierdo. O sea que es paciente propensa a que se le tenga que hacer drenaje linfático de forma constante para poder ir eliminando y reduciendo ese tamaño del brazo izquierdo. Así que eso para tener en cuenta también que hay muchos pacientes que necesitan este tipo de técnicas, como en este caso esta paciente. Aquí también estamos viendo un postquirúrgico, un paciente que seguramente ha tenido un reemplazo de rodilla, algún tipo de prótesis le habrán colocado a nivel de la rodilla derecha, entonces empieza a acumular líquido linfático, porque seguro tiene algún implante de algún material que al principio el cuerpo lo trata de rechazar. ¿Y cómo lo rechaza? Aumentando de tamaño, con mucho líquido linfático. Entonces hay que hacer técnicas de drenaje en esos casos. Las pacientes que se hacen la glándula mamaria para aumentarse el tamaño de los senos con las siliconas, también es normal que tengan que hacerse drenaje linfático, así que son muchos los pacientes que necesitan esto. Y las embarazadas también necesitan drenaje por lo general. Así que como verán, la técnica es muy abarcativa. Por lo tanto, hablando justo de estas técnicas, ¿por qué les muestro yo todo esto? Para que vayan viendo que no es solamente la masoterapia hacer masajes en el sistema muscular y en los músculos para eliminar contracturas. Hay muchas ramas, digamos, para que ustedes vayan viendo que se pueden ir enfocando en otras cosas. En este caso, el drenaje linfático es una de las técnicas que se enfoca en reducir el tamaño del edema en todos estos casos que hemos visto. Así que son técnicas bien suaves que tienen una metodología de trabajo y con técnicas repetitivas y rítmicas. O sea, lo que buscan es mejorar el funcionamiento del sistema linfático para que ese edema se reduzca y vuelva a la normalidad. ¿Sí? Eso es clave. Entonces, para hablar de drenaje linfático sí tenemos que hablar de Emil Boder, que es la persona que, por así decirlo, inventó la técnica y la fue perfeccionando. A tal punto de que hoy en todo el mundo se utiliza la técnica de drenaje linfático que se llama técnica de Boder, así se le dice. Hay otras técnicas de drenaje con otros autores, pero esta persona es como que ha creado una metodología de trabajo que el 80% de los terapeutas la utilizan. Así que está muy buena, digamos, un médico austríaco ha sentado las bases de todo lo que es este tratamiento de, sobre todo, técnicas linfáticas para este tipo de sistema. Esto sí yo les quería comentar con respecto a las técnicas. Son muy, muy variadas, en donde se comienza con activaciones de ganglios linfáticos, son activaciones con los dedos de la mano, se activan en círculo y se hace presión y se trabaja la activación como fácil 10 minutos. Hay que activar ganglios primero. Y después empiezan con técnicas manuales de roce superficial de forma ascendente. Y son técnicas de 40 minutos, 50 o hasta de 1 hora. Ya más adelante, cuando esto quería que lo tengan en cuenta porque es parte teórica, más adelante vamos a ver la parte práctica con videos y explicando yo esas técnicas para que se vea cómo se realizan, porque son bien interesantes, sobre todo para trabajar el tema de líquidos. Así que, ¿en qué caso sí se utiliza la técnica de drenaje? Para todo lo que sea acumulación de líquido linfático. Nosotros le decimos linfedemas, tanto agudos como crónicos, ¿sí? Tengan en cuenta que los agudos van a generar un poco de dolor, pero hay que hacerlos igual. Y los crónicos van a llevar más tiempo de trabajo,
porque hace rato que están esos edemas, así que va a ser más difícil eliminarlos en pocas sesiones, digamos. En todo lo que sea postquirúrgicos, también es bueno hacer drenaje. Como complemento de tratamiento de masaje reductor, también es bueno hacerlo. Pacientes que se han hecho liposucciones, sobre todo a nivel de abdomen, los postoperatorios para ese tipo de casos es muy bueno. Y las pacientes con embarazo siempre y cuando no tengan hipertensión arterial típica del embarazo en algunos casos, ¿no? Así que porque son técnicas que puede que aumenten un poco la tensión arterial, entonces es bueno que a priori sepamos que no tienen ya de base una hipertensión arterial. ¿Y en qué casos no hay que hacer las técnicas? Sobre todo cuando estamos viendo pacientes con cáncer, con metástasis y tumores, pero que todavía siguen bajo tratamiento con quimio, ¿sí? Los pacientes con problemas a nivel de las venas, la flebitis, con insuficiencias cardíacas, trombosis, hipertensión arterial no medicada. Bueno, en todos estos casos es mejor no hacer la técnica y mejor esperar, ¿sí? Para ser precavidos sobre todo. Eso sí quería comentar. Así que en qué casos sí se hace y en qué casos no. Consultas hasta aquí que quieran hacer sobre todo lo que se ha logrado ver. ¿Alguien quiere ir preguntando algo? Bien, Elizabeth, ¿por qué sucede esa hinchazón? Me estaba preguntando hace 5 minutos. Bueno, como estaba comentando, por muchas formas, digamos, puede ser una falla valvular a nivel del vaso linfático, que esté fallando esa válvula y no cierre de forma completa, entonces se estanque la linfa y haga reflujo. Puede que los ganglios estén fallando o porque detectan que hay algún tipo de agente externo que ingresa al cuerpo y es necesario eliminarlo, entonces el cuerpo reacciona aumentando de tamaño. En cuanto a los líquidos, esas son las causas muy variadas. Pacientes que también son sedentarios, esa también es otra de las causas y se pueden hinchar. Pacientes que incluso acceden a su consulta, por ejemplo, y han caminado muchas cuadras para llegar a su consulta y llegan con los pies hinchados, también es algo normal. El aumento de la temperatura, eso hace que también se hinchen las zonas, así que eso van a tener que ir teniendo en cuenta. Esas son muchas de las causas, pero está bueno, más allá de las causas, saber qué técnica hacerle, y para saber qué técnica hacerle hay que detectar el tipo de edema, si es linfático, circulatorio o urinario, porque las técnicas son distintas. O bien usamos drenaje, o bien usamos masaje deplectivo, que esas son de las técnicas que vamos a hablar en la clase próxima, porque se va a hablar del sistema circulatorio y urinario y de qué consta, en qué consiste esta técnica de masaje deplectivo. Me pregunta Paola, ¿cómo podemos saber? Paola, ¿qué tal? Bienvenida entonces al curso. Tengo entendido que estás inscrito en el día de hoy. A ver, ¿cómo podemos saber si el paciente tiene algún padecimiento de las contraindicaciones? Bueno, muy fácil, con la ficha clínica. La ficha clínica nos va a decir todo desde el principio. Por lo tanto, es bueno que en esa ficha clínica tratemos de incorporar todos los datos que nos sirvan para saber de entrada si el paciente tiene alguno de estos trastornos. Como masoterapeutas o que van a trabajar en el lado de la salud, tienen que tener también su ficha clínica propia. En clases anteriores yo he comentado esto de la ficha clínica. Los que recién se incorporan al curso o los que han tenido, digamos, esta como su primera clase en vivo, ya van a tener más adelante esa misma clase relacionada a lo que es la ficha clínica. Pero mientras tanto, yo si quieren, ahora en breve, cuando terminemos la clase, les paso una ficha clínica específica que yo utilizo con los pacientes. Así ustedes ya la puedan tener y la utilicen también en su caso. Porque a mí me sirve la ficha clínica, pero se las paso a su mail, así ya la tengan y la vayan viendo, porque ahí en esa ficha vamos a nosotros ir anotando todo lo que nos sirve, que es lo que me preguntaba Paola. ¿Cómo sabemos si el paciente tiene algún padecimiento? Muy fácil, preguntándole al paciente y anotando todo, dejando asentado en la ficha clínica. ¿Tá? Es clave la ficha, sobre todo porque los va a diferenciar a ustedes como terapeutas. No todos los masoterapeutas usan ficha clínica. Lo que usan es una especie de ficha común que anota el nombre y apellido y nada más. Pero a nosotros no nos sirve eso.
Sí, decime, Nidia. Ahí en la página donde estamos hay una ficha clínica en el módulo 1. Eso, tal cual. Bueno, muchas gracias, no me estaba acordando. Hay una ficha clínica descargable. Esa es. Yo la descargué. Buenísimo, buenísimo, tal cual. Esa es la ficha clínica que yo uso. Le sirve muchísimo. Hasta el día de hoy la sigo usando en la consulta. Así que le va a servir tal cual a ustedes también. Así que bueno, chicos, 19:02. Ok, esto ha sido todo por hoy. La próxima clase ya les voy a enviar la fecha con el temario, pero les voy adelantando, se va a hablar sobre masaje deplectivo, que es una técnica para líquidos también, pero del sistema circulatorio y urinario. Ahí vamos a ver varios casos con otras fotos para que se den cuenta que el edema es distinto, los colores son distintos, las temperaturas también, y se va a hablar específicamente de eso. Las próximas después van a ser un poco más prácticas, con videos con las técnicas para que vayan viendo en particular todo y se vayan entendiendo, ya comprendiendo esto de la masoterapia y todas sus ramas. Así que yo los voy a estar molestando en el email, mandándoles toda esa información, siempre con antelación para que se vayan organizando ustedes, pero por lo general estas clases en vivo van a ser cada 15 días y los sábados en este horario, digamos, 18 horas de Argentina, 17 de Chile, 16 de Colombia, México y Ecuador también, así que por lo general van a ser en este horario. Si de cualquier manera no pueden asistir, no hay problema porque no son obligatorias, pero van a quedar grabadas porque se están grabando ahora en este momento y yo las voy a subir al campus, ¿tá? Así que van a quedar en un módulo aparte que va a decir Masterclass. Entonces a Masterclass van a estar viendo por fecha y por temario cómo eran las clases y bueno, van a estar subidas y grabadas. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Ahora quedo 10 minutos para si ustedes quieren consultar algo, me lo hacen por el chat. Yo voy a cerrar ya lo que es la cámara y el micrófono, pero voy a estar en el chat para que me pregunten lo que quieran. Ah, ok, Elizabeth, las evaluaciones son las que están en el campus, tal cual. Mira, Elizabeth, te cuento cómo son las evaluaciones. El campus mismo tiene ciertas evaluaciones que se corrigen de forma automática. O sea, yo ya las he configurado para que cuando ustedes seleccionen una respuesta en relación a una pregunta con múltiple opción, el sistema, una vez que terminan el examen múltiple opción, les arroja una nota. ¿Ah? Eso es automático. Pero después hay otros exámenes que son a desarrollar, donde ustedes tienen que cargar el examen en el campus mismo y yo lo leo completo al examen y les arrojo una nota yo, pero eso lo hago manual. Y después hay otros exámenes que son en los módulos de las técnicas que ustedes tienen que enviar los videos, alguien los tiene que filmar a ustedes haciendo técnicas a algún pariente, algún amigo, alguien de confianza, y me tienen que enviar esos videos para que yo los corrija, porque yo me voy a poner a ver cada video y les voy a dar un feedback de qué es lo que han hecho bien, qué se puede corregir y qué se puede mejorar. Esas son las 3 formas de examen que hay. Múltiple opción a desarrollar y con videos. Las 2 últimas son manuales. Ustedes tienen que subir archivos. Y la primera es de múltiple opción, que es automática. ¿Bien? Así que eso, Elizabeth, respondiendo ahí a la evaluación. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, tengo una cuestión respecto a los exámenes. Sí. Cada módulo viene con su examen, Sí. ¿verdad? Como usted dice, pero ¿hay una opción o hay varias opciones para entrarse a rendir ese examen? No, es una sola opción, o sea, sobre todo en los exámenes de las materias de anatomía son múltiple opción. Y directamente ahí tienes 20 preguntas en esos casos donde tienes que responder. Después en otros módulos hay exámenes a desarrollar, pero es un solo examen por módulo. ¿Sí? Es un examen por módulo 1 que puede ser múltiple opción, es un examen a desarrollar y es un examen para video en el caso de las técnicas. ¿Sí? Okay. Si por alguna razón uno tiene un inconveniente con alguno de los módulos, ¿cuál es la otra opción para poder recompensar ese examen? A ver, sí, justo se cortó ahí porque no te escuché bien la pregunta.
Por ejemplo, que si uno tiene algún inconveniente con un examen de cualquier módulo que sea, y ¿cómo puede hacer uno para reponer esa nota? Bueno, en los exámenes múltiple opción, si por ejemplo por algún motivo no te va bien, tienes dos opciones más, o sea, son tres opciones, tengo entendido, si mal no recuerdo, para que puedas hacer ese examen y aprobarlo. Si la primera te fue mal, tienes una segunda opción y después una tercera. Y si no, después cuando sales mal en las tres ocasiones, me tienes que escribir un mensaje y yo te habilito nuevamente las tres opciones en ese caso. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, personalmente yo tuve inconveniente, no pude ingresar para rendir el examen y esa es mi pregunta, o sea, mi Claro. preocupación porque no tengo nota en este examen. Sí, por eso cuando vos me escribiste por el email, ahí te respondí que ese tema lo voy a estar analizando ahora para entrar al campus, a ver qué pasó con ese examen y con esa nota tuya. Así que no te preocupes. De cualquier manera, te solicito que lo vuelvas a hacer, a ver si te arroja la nota ya final y yo anulo la primera, el primer caso que hayas realizado. Así que ahí me preguntaba Elizabeth si... Una última pregunta, profe, que antes la iba a hacer y me quedé un poquito Sí. de año. Es respecto a lo que usted decía, que la persona con hipertensión arterial alta, por ejemplo, en la mujer embarazada no se pueden hacer los drenajes linfáticos. ¿Eso solamente es para las mujeres embarazadas o puede ser para cualquier tipo de paciente que tenga una presión arterial alta? No, o sea, si el paciente tiene presión arterial alta, ya es hipertenso de por sí y no está medicado, como una cuestión así de precaución, es mejor tomarle la presión antes, para ir viendo cómo está esa tensión en el momento en que le vamos a hacer la técnica. ¿Sí? Ok, Exacto, claro. tal Ok. cual. ¿Cómo hago para recuperar el primer examen? Me pregunta Elizabeth. Bueno, tienes ahí la opción de volver a hacerlo una vez ingresando al mismo módulo, así que tienes dos opciones más para hacerlo, para recuperarlo, no hay problema con eso. Así que bueno, Nidia me decía ahí, se le encantó la clase. Bueno, perfecto, bueno, espero sí que les haya gustado la clase, sí que ha estado buena. Las próximas van a ser mucho mejor porque cada clase la voy tratando de mejorar. Así que, chicos, muchísimas gracias entonces por haber asistido y espero que tengan buen fin de. Nos estamos viendo entonces en 15 días. Chao, Gracias, profesor. profe. Que estén muy bien. Cada clase es una mejor que otra y cada una es más interesante que la otra. Ah, muchísimas Encantado. gracias, Aleda. Bueno, muchísimas gracias. Chao, que estén muy bien entonces. Un gusto para todos y bueno, y bienvenidos a los alumnos nuevos entonces. Muchísimas gracias por estar. Que estén bien. Chao. Qué bueno que salió.